Bueno, ahora pasaremos a resolver algunos ejemplos. Empezaremos con el ejemplo 34, el cual dice: el proceso actual tiene una producción media de 100 unidades. Ya nos están dando un dato relevante. La media actual o hipotética es de 100 unidades con una desviación estándar de 10. Si observamos bien, conocemos la desviación estándar poblacional. Por lo tanto, nosotros para este ejemplo tendremos que utilizar la distribución Z. El gerente no quiere cambiar el método de producción a menos que el promedio sea mayor que 100. Obtenemos una muestra aleatoria de 64. Otra razón en todo caso para poder utilizar la distribución Z, n es mayor que 30. La media de esta muestra es de 104 unidades. Ok, el problema acá estaría que la media de la muestra es mayor que 100. Entonces, inicialmente pudiéramos pensar que es necesario cambiar el método de producción. Ahora bien, no sabemos si esta muestra se encuentra dentro del rango aceptable y que estadísticamente no hay diferencia entre 104 y 100 considerando una desviación estándar poblacional de 10. Eso es en realidad lo que tenemos que probar. Se nos indica que se trabajará con un nivel de confianza del 90%. Nivel de confianza del 90%. Entonces, los datos como habíamos indicado, la media hipotética 100, desviación estándar 10 y los datos de la muestra, pues tenemos una muestra de 64 unidades y la media muestral es de 104. Nosotros habíamos indicado que íbamos a trabajar en 4 pasos clave. Paso número 1 sería plantear las hipótesis, es decir, mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. Mi hipótesis nula será que la media, empezaremos con la alternativa, a veces es más fácil empezar con la hipótesis alternativa. Entonces, si recordamos bien, nos indicaban que debíamos cambiar el método de producción si la media producida era superior a 100 unidades. Podríamos pensar que habría algún problema de costos en el almacenaje o algo por el estilo y por eso es necesario que la media no sobrepase 100. Entonces nosotros en la hipótesis alternativa probaríamos esto, que la media sea superior a 100 unidades. Para negarlo entonces utilizaríamos el signo menor o igual que en la hipótesis nula y esto será igual o menor a 100 unidades. Como podemos recordar, habíamos indicado que a la hora de preparar las hipótesis o de plantearlas, nosotros íbamos a tomar en cuenta un valor hipotético y en este caso el valor hipotético es 100. Paso número 2. Establecer un Z crítico. Entonces, un Z crítico asociado a un nivel de confianza de 90%. Recordando que esta es una prueba de una cola. Si yo dibujaré acá una pequeña gráfica que nos servirá de guía, tendremos un Z crítico que estableceremos ahorita. Este Z crítico se utilizará entonces la distribución Z. Podríamos buscar entonces, al ser una prueba de una cola, cuál es el primer área o el valor más cercano que cubre el 90% según nuestra tabla. Y muy probablemente el valor esté cercano a 1.29. Veremos si esto se cumple de esta forma. Z de alfa, 1.282. Este sería para nuestro caso, para nuestro ejemplo número 1, el primer valor Z crítico que utilizaríamos, 1.282. Entonces, como establecimos, 1.282. 1.282. Si encontramos un valor calculado superior a 1.282, deberíamos rechazar la hipótesis nula. Paso número 3. Calcular el Z. Y este Z no es más que la media, recordando, la media menos el valor hipotético para la media poblacional partido el error estándar. Entonces, nuestro Z será igual a 104 menos 100 dividido 10 partido esto la raíz de 64. Si hacemos esto en nuestras calculadoras,
deberíamos obtener un valor de 3.2. Como podemos observar, 3.2 es mayor que 1.282. Es decir, este Z crítico de 3.2 cae dentro de nuestra región de rechazo. Por lo tanto, para el paso 4, conclusión, paso 4, rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué significaría esto? Podríamos asumir que en términos prácticos la media poblacional realmente es superior a 100. Por lo tanto, se le recomendaría al administrador cambiar el método de producción. Ahora bien, estos ejemplos o ejercicios de prueba de hipótesis también los podemos resolver utilizando Excel. Veremos dos formas de hacerlo. La primera forma de hacerlo pudiera ser utilizando un formato creado por nosotros para poderlo realizar, donde por ejemplo nosotros podemos escoger sobre qué variable queremos realizar la prueba de hipótesis, si sobre una media o sobre una proporción, y qué distribución queremos utilizar. Para el ejemplo 34 queremos utilizar la distribución Z. Habíamos indicado que el parámetro poblacional asumido era 100 con una desviación estándar de 10, el tamaño de la muestra era 64 con un parámetro muestral de 104, la media muestral era de 100.4 y el nivel de confianza era del 90%. Nosotros deberíamos establecer entonces nuestra hipótesis alternativa. Aquí podríamos jugar, por ejemplo, pero en nuestro caso habíamos establecido como hipótesis alternativa que era la media es mayor que 100. Para nuestro caso entonces, hipótesis nula, la media es menor o igual que 100. Habíamos establecido un valor crítico, como podemos ver únicamente hacemos uso de funciones o fórmulas estadísticas. Entonces habíamos indicado que el valor crítico era 1.28 positivo, un valor de prueba de 3.2 y ojo, acá no lo tengo anotado, pero si utilizamos Excel podemos encontrar el p-valor con mucha facilidad. Nuestra conclusión entonces es que se rechaza la hipótesis nula. En la descripción les dejaré alguna indicación de cómo resolver o cómo crear una plantilla similar o igual a esta. La otra forma que tenemos para resolver el ejemplo 34 sería utilizando la aplicación que hemos utilizado antes, Megastat, donde nosotros necesitaremos una etiqueta, en este caso yo le he llamado datos, tener la media muestral 104, desviación que es 10 y el tamaño de la muestra 64. Estos datos en este orden son los que necesitaremos para poder utilizar Megastat. Iríamos a datos, Megastat y acá buscaríamos prueba de hipótesis. Y como tenemos acá varias opciones, utilizaríamos media versus una hipótesis o un valor hipotético. Como no tenemos todos los datos sino solo un resumen de los mismos, acá deberíamos seleccionar un rango que incluya etiqueta, media, desviación estándar y el tamaño de la muestra. Entonces seleccionaremos los datos, una etiqueta, la media muestral, desviación estándar y el tamaño de la muestra. La media hipotética es 100. La hipótesis alternativa es mayor que o tiene signo mayor que, utilizando la distribución Z a un nivel de confianza del 90%. Podremos observar entonces como resultado que el p-valor es cercano a 0.007. Este es, como habíamos indicado, inferior al nivel de significancia de 0.10, por lo tanto debemos rechazar la hipótesis nula. Nuevamente en este ejemplo se le debe recomendar al administrador cambiar el método de producción. Pasaremos ahora a resolver el ejemplo 35. El departamento de control de calidad de una empresa tiene el estándar que el empaque de sopas instantáneas tiene que ser
de 100 gramos. Entonces tendríamos acá nuestro primer dato relevante. Tiene que ser exactamente de 100 gramos. Se obtuvieron 125 muestras, n igual a 125. En este caso no conocemos la desviación estándar poblacional, donde la media fue de 100.5 gramos, 100.5 gramos y la desviación estándar de 1 gramo. ¿Está controlado el proceso o se debe ajustar la máquina de empacado con un nivel de confianza del 95%? Esta es en general la duda. Pasaremos a resolverlo primero a mano y luego utilizando Excel. Bueno, como sabemos del ejemplo 35, la media hipotética debe ser 100. Se encuestaron o se recogieron 125 muestras, esto es mayor que 30, puedo utilizar la distribución Z. La media fue de 100.5 con una desviación estándar de 1 y nos piden que calculemos con el 95% de nivel de confianza. Paso número 1, plantear las hipótesis. Entonces, paso 1, planteemos las hipótesis. Hipótesis nula e hipótesis alternativa. En este caso me dicen que debo demostrar si el proceso está controlado o no. El proceso no estará controlado si la media es diferente de 100, y esto es lo que yo pondré en la hipótesis alternativa, que la media hipotética tiene un valor diferente de 100. Por lo tanto, para negarlo en la hipótesis nula, amarrada al status quo, debo decir que es igual a 100. Paso número 2. Nuevamente ahora 95% debo seleccionar un nivel o un Z crítico, Z de 0.05. En este caso 0.05, pero de alfa medios. Tengo que considerar este caso. Si vemos en Word para esta situación o para este caso en específico, yo debo utilizar 95% Z de alfa medios 1.96. que está acá. Entonces es igual a 1.96. Paso número 3, mi Z calculado. Paso 3, calculo Z. Z calculado es igual a 100.5 menos 100 dividido, en este caso aproximaré el error estándar utilizando la desviación estándar muestral. Entonces tendría 1 dividido la raíz de 125. Y esto será igual a 5.6. Entonces, paso número 4. Mi conclusión sería, en todo caso, rechazar la hipótesis nula. Si hacemos un gráfico para poder distinguir cuáles son los resultados, observaremos que 5.6 está mucho más alejado de 1.96. Ahora bien, utilizando Excel, solamente si tenemos la plantilla tendríamos que cambiar. Nuevamente queremos hacer una prueba de hipótesis para la media, usar distribución Z porque n es mayor que 100 e ir cambiando los datos. Seguimos en 100 para el parámetro poblacional, la desviación estándar ahora sería de 1, el tamaño de la muestra es de 125, el parámetro muestral o la media muestral es de 100.5 y el nivel de confianza será del 95%. Establecemos las hipótesis y como habíamos indicado, la hipótesis para nuestro caso en específico era si el proceso estaba o no controlado. Tenemos estas hipótesis y como podemos ver 5.2 se rechaza la hipótesis nula. Ahora bien, si queremos utilizar Megastat, el procedimiento sería similar al anterior, simplemente cambiaríamos los datos, 100.5, desviación estándar de 1, 125 el tamaño de la muestra, Megastat, acá buscaríamos prueba de hipótesis
y seleccionaríamos la media versus un valor hipotético para la media poblacional. Ahora bien, otra vez ya tendríamos en todo caso seleccionado el rango de entrada. El valor hipotético sigue siendo 100 y ahora sería no igual a prueba de o test Z y por último ahora 95% de nivel de confianza. Como podemos ver en los resultados, el p-value es muy cercano a 0 o prácticamente 0. Obviamente será inferior a 0.05, este valor de acá, lo cual nos permite entonces rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, el proceso no está controlado. Para concluir, resolveremos el ejemplo 36. Un gerente compra bolsas de harina de trigo con una media de 50 libras. El gerente quiere determinar con un nivel de confianza del 95% si el proveedor le está dando bolsas de harina con menos peso que el indicado. Para ello realiza un muestreo aleatorio de su inventario de 9 muestras. Aquí podemos observar 9 muestras, un valor muy pequeño, por lo tanto tendremos mejores resultados utilizando la distribución T de Student, de las cuales el peso promedio fue de 49.8 libras y una desviación estándar de 2.5 libras. Entonces, siguiendo los mismos procedimientos de antes, paso número 1, establecer las hipótesis. Nuestra hipótesis, recordemos, queremos probar si nos están dando menos harina de la establecida. Entonces, nuestra hipótesis alternativa sería la media es menor que 50 y para negar esto y mantener el status quo en la hipótesis nula diríamos que la media es mayor o igual que 50. Paso número 2, ahora necesitaríamos un T crítico porque vamos a utilizar la distribución T de Student. Paso 2, recordando siempre que n es igual a 9. Que n es igual a 9, ¿eso qué significa? N igual a 9, entonces los grados de libertad que debemos utilizar, recordando n menos 1, son igual a 8 grados de libertad. Para nuestra tabla, y alfa igual a 0.05. Alfa igual a 0.05. En la distribución T de Student deberemos observar lo siguiente. Tenemos en el eje horizontal a los niveles de significancia y en vertical tenemos los grados de libertad. Entonces estamos buscando 8 grados de libertad, 8 grados de libertad y un nivel de significancia del 5%. El valor que estamos buscando, en todo caso, como T crítico es 1.8595. Entonces, establecimos T crítico, T de alfa, 1.8595. 8595. Paso número 3, mismo caso del anterior. Paso número 3. Buscaríamos ahora nuestro T calculado, que en este caso sería 49.8 menos 50 dividido todo esto 2.5, que es la desviación estándar muestral, dividido la raíz de 9. Esto nos dará como resultado menos 0.24. Si nosotros graficamos, observaríamos lo siguiente. En primera instancia, el valor Z que calculamos como crítico, 1.86, aproximemos ahorita, lo pondríamos del lado negativo, por ser esta una prueba de cola izquierda. Por último, el 0.24, como podemos observar, también negativo, queda fuera de la región de rechazo.
menos 0.24, siendo esta la región de rechazo. Por lo tanto, no existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Conclusión, entonces, como paso 4, no se rechaza la hipótesis nula. No se rechaza H0. Es decir, no existe evidencia para indicar que las bolsas tengan menos de 50 libras. Ahora, utilizando Excel, nuevamente queremos calcular una prueba de hipótesis para la media, pero ahora debemos utilizar la distribución T. Los datos son la media hipotética 50, la desviación estándar es de 2.5, el tamaño de la muestra es 9 y el parámetro muestral es 49.8, con un nivel de confianza del 95%. En este caso, la hipótesis alternativa es menor que, ya tenemos nuestra hipótesis entonces planteada, 1.8595 negativo como valor crítico, valor de prueba 0.24 y el p-value 0.40. Por lo tanto, no existe evidencia para rechazar la hipótesis nula utilizando Megastat. Primero necesitamos estos datos, ¿no? Entonces, 49.8 como la media, 2.5 es la desviación estándar y el tamaño de la muestra es 9. Con estos datos, Megastat, media versus un valor hipotético, ya lo tenemos seleccionado. El valor hipotético de la media es 50. La hipótesis alternativa ahora sería menor que, y utilizaríamos la distribución T, 95% de nivel de confianza, y como podemos observar 40.82 como p-value, que nos indique sin color amarillo, significa que no debemos entonces rechazar la hipótesis nula. Esto sería todo con los ejemplos. En la clase ampliaremos otros ejemplos.